Dios me lo bendiga, mis hermanos. Espero que están listos para recibir la palabra de Dios en este día, con los corazones abiertos y con las mentes abiertas para recibir el alimento espiritual. Hoy comenzamos en oración. Mi Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das para escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me llenes que me des sabiduría en este momento, Señor. Señor, te pido que quites toda distracción de nuestras mentes en este momento, Señor. Y que en nuestras mentes y corazones estemos abiertos para aprender de ti, Señor. Y, Señor, bendice este estudio, Señor. Y te pido que nos ayudes a poner en práctica tu palabra en nuestra vida, Señor. Y que todo lo que hago, Señor, sea para honrarte y glorificarte, Señor. Y sirve de ayuda para mis hermanos en Cristo, en sus vidas espirituales, Señor. Entonces te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada estuve hablando acerca de las 10 pruebas claves de la deidad de Cristo, de cómo Jesús es Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes este día la humanidad de Cristo. Y les quiero dar 7 razones de la palabra de Dios, de por qué Jesús tuvo que venir a este mundo hace 2000 años como forma humana. Por qué Jesús tuvo que encarnarse y venir a este mundo como humano. Y si ustedes tienen sus Biblias, pueden abrirla por favor a Juan 1:14. Y vamos a comenzar leyendo ese versículo, Juan 1:14, para comenzar. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era necesario que Jesús viniera a este mundo como forma humano, o por varias razones, y les quiero compartir esas razones con ustedes. El punto número 1 es: Jesús tomó forma humana y vino a este mundo para salvar a los pecadores. Jesús vino al mundo, a esta tierra, a esa tierra, para salvar a los pecadores. Miremos Lucas 19:10. Por Porque el favor. Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también miremos 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El mensaje más importante es que Jesús vino a este mundo, se encarnó, se hizo carne para salvar a los que habían perdido. Amén, hermanos. Jesús vino a este mundo para morir en la cruz, para salvar a todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y Él vino para salvar, a rescatar lo que se había perdido. Y punto número 1 es: Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores del mundo, a los que creen en Él y lo reciben por fe como su único y suficiente Salvador. Él vino para rescatarnos del infierno que merecemos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Qué tan grande regalo es que Jesús vino a salvarnos, a darnos la salvación, el perdón de pecados y la promesa de la vida eterna. Si Jesús no hubiera venido a este mundo como humano, no tendríamos la salvación.
la vida eterna, el perdón de pecados que ahora tenemos como hijos de Dios. El punto número 1 es Jesús vino a este mundo para salvar al pecador. Punto número 2. Jesús vino al mundo y tomó un cuerpo de un ser humano para ser nuestro sumo sacerdote. Miremos Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y Hebreos 4, del 15 al 16, que dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús vino a este mundo y como acabamos de leer, Jesús fue tentado en todo, como nosotros, con la única excepción de que Él nunca pecó. Y les quiero explicar de cómo Jesús vino a este mundo para y vivió la vida como nosotros, como ser humano. Y como Jesús también, como alguien que vivió la vida de nosotros como ser humano, Él tiene empatía por nosotros porque Jesús experimentó las mismas dificultades que nosotros experimentamos. Y uno de ellos es, como ya mencioné, uno de ellos es que Él fue tentado como todos nosotros. Y les quiero dar un ejemplo. Un ejemplo de un caso de mi familia, de cómo una persona tiene empatía para explicar ese punto. Primero que quiero explicar la diferencia entre simpatía y empatía. La simpatía es sentir lástima por lo que la otra persona está atravesando en su vida. Pero la empatía es poder entender, sentir o identificar con lo que la otra persona está atravesando, porque la persona misma atravesó esa misma situación. Y les quiero dar un ejemplo de esto. Mi mamá tenía 4 quebraduras en su cuerpo durante su vida. ¿Se imaginan el dolor de quebrar un hueso? Es feo y es horrible, es doloroso. Y mi mamá tenía muchas quebraduras en su cuerpo, 4 en su vida. Y también hace unos meses mi prima, que tiene 5 años ahorita, ella estaba jugando con sus amigos en su escuela. Y de repente se cayó y se quebró su codo. Y qué lástima, qué pobrecita la niña. Y mi mami, estuve hablando con ella y mi mami estaba diciendo yo sé lo que está pasando tu prima, yo sé lo que es quebrar un hueso, el dolor de quebrar un hueso, porque yo también pasé por eso. Yo nunca tenía una quebradura en mi cuerpo. Yo solamente tengo simpatía por lo que pasó a mi prima. Yo solo tuve lástima por lo que ella atravesó,
porque yo nunca enfrenté la situación de quebrar un hueso en mi vida. Y gracias a Dios por eso, que nunca quebré un hueso. Pero mi mami, en el caso de mi mami, ella tuvo empatía para mi prima, porque ella pudo identificarse, ella pudo sentir, ella pudo entender lo que mi prima pasó, porque mi mamá ya experimentó esas pruebas en su vida. Y así es con Jesucristo, que, que, que muchas de nuestras dificultades que nosotros vivimos, Jesús lo vivió también. Y les voy a dar unos ejemplos. Jesús fue rechazado, fue traicionado, fue perseguido, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, perdió un ser querido llamado Lázaro, y él lloró cuando oyó que Lázaro había muerto. Y él sufrió dolor también. Él fue negado. Y finalmente él fue crucificado y murió en la cruz. La muerte más cruel que él sufrió. Nosotros, y Jesús también fue tentado. Y nosotros experimentamos esas mismas cosas. Nosotros también sufrimos, somos tentados, también tenemos hambre, tenemos sed, tenemos cansancio, sufrimos dolor. Nosotros como seres humanos experimentamos todas esas cosas, la traición, ser rechazados, persecución y también la misma muerte también. Entonces Jesús, como él también, como ser humano, como todos nosotros, atravesó todo eso que nosotros atravesamos. Jesús, como leímos en Hebreos 4, él se puede identificar con nosotros. Y él puede sentir y entender las pruebas que nosotros pasamos porque él las atravesó durante su vida. Y por eso nosotros podemos ir ante el trono de la gracia de Dios con confianza como leímos, en nuestras dificultades de nuestras vidas. Podemos ir a Dios, a Jesucristo, y pedirle que nos ayude en nuestras situaciones que atravesamos, porque Él mismo ya lo atravesó en su vida. Él sabe, Él entiende como ser humano lo que nosotros experimentamos cada día de nuestras vidas, porque Jesús lo vivió en esa tierra. Amén, hermanos. Y por eso Jesús tuvo que venir a este mundo y vivir la vida que nosotros vivimos. Porque si Jesús no hubiera venido como ser humano, Él no podría experimentar esas cosas que nosotros experimentamos como seres humanos. Pero Jesús, porque Él vino como ser humano y vivió como un ser humano, con la excepción de que Él nunca pecó, Él experimentó las mismas pruebas que nosotros hoy en día experimentamos en nuestras vidas. El punto número 2 es: Jesús vino a este mundo para ser nuestro sumo sacerdote y para vivir la vida que nosotros vivimos y experimentar los sufrimientos que nosotros experimentamos. Para que nosotros con confianza podamos ir a Él para pedirle socorro, ayuda en nuestras tribulaciones, porque Él mismo lo atravesó en su vida aquí en la tierra. Punto número 3: ¿por qué Jesús tuvo que venir a este mundo como un ser humano? Es para cumplir la ley de Dios, para vivir la vida perfecta
que tú y yo nunca pudimos vivir. Miremos Mateo 5:17, que dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. y Gálatas 4:4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Amén, hermanos. Todos hemos pecado, y como todos pecamos, merecemos el juicio eterno de Dios. Nadie de nosotros ha cumplido la ley de Dios perfectamente, ninguna persona. Pero gracias a Dios que Jesús vino a este mundo para cumplir la ley de Dios, que ninguno de nosotros podíamos cumplir. Y Él vivió la vida perfecta que tú y yo podíamos vivir, porque la santidad requiere perfección, y ninguno de nosotros somos perfectos. Pero Jesús la vivió por nosotros. Él vivió la vida pura y santa y perfecta. Y por eso Él es el Cordero, dice la Biblia, sin mancha, sin pecado. Y porque Jesús vivió la vida perfecta, Él pudo ser el sacrificio para nosotros en la cruz. El sacrificio perfecto por nuestros pecados, como Cordero sin mancha. ¿Y cuántas gracias a Dios porque Jesús vivió la vida perfecta? Que Él cumplió la ley completamente. El punto número 3 es: Jesús vino a este mundo como un ser humano para vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Punto número 4. Jesús vino al mundo para ser nuestro pariente redentor. Hace unos meses recordarán que tuvimos un estudio del libro de Ruth, que Booz redimió a Ruth. Se recuerdan que Ruth tuvo una vida difícil antes de conocer a Booz, a su futura pariente redentor. Ruth, como saben ustedes, perdió sus 2 hijos. También perdió su marido en la tierra de Moab. Y ella pasó momentos muy difíciles. Y por evidencia de Dios, ella llegó a conocer a Booz, que al final del libro de Ruth, él pudo redimir a Ruth, y él compró a Ruth. Y entonces ella tuvo un pariente redentor que es Booz. Y la situación de Ruth se mejoró al final. Ruth, antes de ser parte de Israel, ella era una moabita. Y los moabitas eran enemigos a Israel. Entonces Ruth, como moabita, era enemigo a Israel, enemiga a Israel. Pero por la gracia de Dios, ella llegó a ser parte de la familia de Israel. Cuando entró en la familia de Booz, quien lo redimió y lo compró. Y también está en la genealogía de Jesús, registrados en la Biblia, en el Evangelio de Mateo. Y Booz es un tipo de Cristo. Entonces Cristo también nos redimió a nosotros. Y así como Ruth, que estaba
que era pobre también, era pobre y no tenía esperanza, nosotros también no teníamos esperanza antes de conocer a Cristo. Nosotros también éramos enemigos de Dios antes de ser cristianos. Éramos pecadores y en rumbo al infierno. Y éramos pobres espiritualmente y estábamos en la oscuridad espiritual, en una situación muy difícil, sin esperanza. Pero Jesús vino a este mundo para rescatar a los que habíamos, a los que estaban perdidos, porque éramos perdidos también en nuestros pecados, éramos muertos espiritualmente. Pero Jesús vino a redimirnos a todos nosotros. Él vino a ser nuestro redentor, así como Booz vino a ser redentor de Ruth. Jesús vino a ser redentor de nosotros. Él vino para morir en la cruz por todos nosotros, y Él nos redimió y nos compró con su sangre preciosa. Antes que éramos enemigos de Dios, ahora somos parte de la familia de Dios. Amén. Ahora somos hijos de Dios porque Jesús nos reconcilió a nosotros al Padre, a Dios. Entonces ya no somos enemigos de Dios, sino hijos de Dios. Los que habían puesto su fe en Cristo como su Salvador. Ahora somos un pueblo redimido por la sangre del Cordero. Y así como Booz fue el pariente redentor de Ruth, Jesús vino a este mundo para redimir a todos nosotros, y Él es nuestro pariente redentor. Amén. Pasemos al siguiente punto. Punto número 5. Jesús vino al mundo para morir y resucitar por todos nosotros, que está relacionado con el punto anterior. Jesús vino a derramar su sangre en la cruz y morir por todos nosotros. No necesitan buscar un versículo, pero Jesús, saben ustedes que Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Como expliqué la semana pasada, Dios es eterno. Y Jesús es eterno. Como Jesús es eterno, Él es Dios. Dios, como Él es eterno, no tiene principio ni fin, no puede morir. No puede tener fin. Pero como todos nosotros pecamos, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y en Romanos 6:23. Y alguien tenía que morir por nosotros en nuestro lugar, por nuestros pecados. Pero todos somos pecadores, entonces todos merecemos la muerte espiritual por nuestros pecados. Y solamente Dios, porque nadie de nosotros podemos pagar por nuestros pecados. Entonces solamente Dios puede hacer eso. Pero para poder morir por nosotros, porque Él es Dios y no puede dejar de existir, y para morir por nosotros, Dios tomó un cuerpo de un ser humano y se encarnó y vino a este mundo. Como Jesucristo vino al mundo siendo Dios, pero se humilló y tomó la forma de siervo. Y Él vino a este mundo para morir en la cruz por nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados y derramar su sangre por nosotros. Porque Jesús, si no hubiera tomado un cuerpo y venido a este mundo, no podría derramar su sangre.
por nosotros. Pero Jesús lo hizo. Él vino y se encarnó y derramó su sangre en la cruz por nosotros y murió por nuestros pecados. ¿Cuántas dan gracias a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz? No solamente murió Jesús por nuestros pecados, Él también resucitó de entre los muertos, venciendo el diablo, el infierno y al diablo y al pecado y la muerte como ser humano. Y Dios no puede morir, pero Jesús, porque Él tomó forma humana, Él pudo morir por nosotros y resucitar el tercer día, por todos nosotros, por ti y por mí. Y es una bendición lo que Dios hizo por nosotros. Un regalo tan precioso, una historia tan preciosa que debemos de compartir a todas aquellas personas que no conocen a Cristo. Lo cual me lleva al siguiente punto. Jesús vino a este mundo para destruir las obras del diablo. Miremos Hebreos 12, 14. 12. ¿Ah? Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y 1 Juan 3, 8. El que predica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Amén, hermanos. ¿Cuántas dan gracias a Dios por eso? El diablo ya es vencido. Jesús lo venció en su muerte y su resurrección como un ser humano. Él venció el diablo, también la muerte, el pecado y el infierno, como mencioné hace unos minutos. Y el último punto que tengo es el punto número 7. Jesús vino a este mundo para cumplir la profecía que Dios le dio a David, que uno de sus descendientes reinará sobre el trono de David en su reino para siempre. Miremos 2 Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y Lucas 1, del 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios le dio una promesa a David que su reino va a durar para siempre y que uno de sus descendientes reinará sobre el trono de David, sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos. Y para que esto se cumpliese en el futuro, Jesús tuvo que venir como ser humano para cumplir esa profecía. Y entonces, por esa razón, Jesús vino a este mundo como un ser humano, para poder, como ser humano, y ahora que también hoy vive, ya murió y resucitó, y Jesús vive ahora por los siglos de los siglos. Jesús como Rey resucitado, que vive para siempre, que sigue siendo humano también, Él puede cumplir esta profecía y lo va a cumplir en el futuro.
Jesús va a regresar un día y va a establecer su reino milenial aquí en la tierra y va a reinar eternamente y para siempre en Jerusalén. Y todos nosotros, yo espero ese día, porque todos nosotros, los que somos hijos de Dios, vamos a estar con Él en ese día, reinando con Él para siempre. ¿Cuántos esperan ese día tan glorioso? Y Jesús vino a este mundo para poder cumplir esta profecía que Dios le dio a David. Y yo imagino ese día va a ser muy de bendición. Yo espero estar en ese reino milenial de Jesucristo, reinando a la par de Él. Y para concluir, ¿cuál es el mensaje para todos nosotros? Que Jesús vino a este mundo. Jesús vino a este mundo y nos dejó un ejemplo para todos nosotros, para seguir. Miremos un versículo más, 1 Pedro 2, del 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús vino a este mundo y nos dejó un ejemplo para todos nosotros seguir. Nosotros debemos de seguir sus pisadas. Jesús es el mayor ejemplo de cómo debemos de vivir para Dios. Y yo creo que esta es la razón más importante de por qué Jesús vino a este mundo. Para dejarnos ejemplo para todos nosotros para seguir. Amén. Entonces, debemos de seguir a Jesucristo y seguir sus pisadas y vivir la vida como Él vivió. Y como él cumplió la voluntad del Padre, nosotros también debemos de hacer nuestra parte y debemos de cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial y vivir la vida como Dios quiere que vivamos. Amén. Terminamos en oración. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por Jesucristo. Te doy gracias por lo que Él vino a hacer hace 2000 años atrás. Gracias, Señor, porque tú bajaste del cielo, Señor. Tú despojaste de ti mismo, Señor. Y viniste a ese mundo y te hiciste carne, Señor. Tomaste una forma de un siervo, Señor. Te humillaste, Señor. Y viniste, Señor, a morir por todos nosotros en la cruz y para salvarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, por la salvación que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque nos redimiste con tu sangre preciosa. Y somos tus hijos. Y te agradecemos, Señor, por la vida eterna que nos espera a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Te pido que tú nos ayudes a seguir tu ejemplo y ser más y más como Cristo cada día en nuestra diario andar contigo, Señor. Y, Señor, gracias por este estudio, Señor, que tú nos permitiste escuchar. Y te pido que tú nos ayudes, Señor, a poner tu palabra en práctica en esta vida, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que estén, Señor. Y todo eso te lo pido, te doy gracias en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.